¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Leonardo. Tengo aquí a usuario de Zoom, no sé quién seas, usuario de Zoom. ¿Quién más está aquí conmigo? Monse ya está por aquí. Ya, era Monse. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Estoy haciendo buenas con esto. Diego también ya está por aquí. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, hola. Vamos a dar unos minutitos más en lo que se conectan los demás. Y ahorita comenzamos. Chicos, recuerden que a partir de ahora las sesiones van a ser grabadas, por lo que ahora en adelante, en cuanto empiece la clase, pues sí les voy a solicitar de manera muy atenta que tengan encendidas sus cámaras, por favor. Esto es directamente indicación de la dirección, entonces pues es un requisito para estar en la clase. Así que en cuanto demos inicio, les voy a pedir ese favor. ¿Entendido? Gracias, Diego. También está por aquí José Ariel. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Ya se nos fue José Ariel. Bueno, en lo que van llegando los demás, para ir comenzando. ¿Recuerdan que vimos la sesión anterior? Lo de triángulos. A ver, déjame dejar un mensaje aquí en el chat, déjame ver. Ok, de todas maneras, esa situación directamente, Monse, vamos a tenerla que manejar con Miss Tania, pero bueno, no hay ningún problema, ¿sale? Porque, pues sí me están pidiendo que sea un requisito para la clase. Entonces, vaya, yo entiendo que a veces se complica, pero, pues sí, digo, me están dando esa indicación, pero lo manejamos directamente con ella, no te preocupes por el momento, por el día de hoy. Ahora sí, perdón, Diego, ¿qué nos quedamos? Con lo de clasificación de triángulos, ¿no? Clasificación de triángulos, exactamente. Vimos que hay dos tipos de clasificaciones. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas, Leonardo? Por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados y por sus ángulos. Monse, ¿cuáles son los tipos de triángulos según sus lados? ¿Me escucha, profe? ¿Qué tal, Juan? Sí, claro que sí. Sí. Digo que va mal en mi internet. Ok, ¿tú sí me escuchas bien?
Sí, hasta ahorita sí. Ok, bueno, si hay algún detalle, me dices. Bueno, a ver, tú mismo ya que estás aquí, ¿cuáles son los triángulos que vimos que se clasifican de acuerdo a sus ángulos? No, perdón, de acuerdo a sus lados. No estuve Tres. la clase anterior porque se me estaba Ok, desconectando. Bueno, sí, sí estaba, pero como que se estaba cortando el audio. pero mandé los apuntes. Sí, mandé los ¿A apuntes. poco mandó apuntes? No se los mandé. Se los A ver, mando de qué siempre veo. por WhatsApp. A ver, creo A que ver, sí. déjame revisar también. Si no, no, sí se los mandé, siempre se los mando, ¿no? Sí, sí se los mandé desde la sesión del 18 de marzo, la última sesión que tuvimos, sesión número 7. El día de hoy es la 8. Sí, no, Sí, 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 ya lo vi. ya ves. No quiere decir que no los revisaste, ¿eh? Pero bueno, órale, no hay bronca. Sale. Vimos 3 tipos de triángulos que son, el primero, según sus lados. ¿Quién me dice? El equilátero. El equilátero, muy bien. ¿Cuál es el equilátero, Juan? Eh, ¿Cómo sé que un triángulo es el- equilátero? cuando tiene dos lados diferentes, no. No. X, ¿qué significa X? X, Cuando tiene sus tres lados iguales. exactamente, cuando tienes 3 lados iguales. Leonardo, ¿cómo se llama el que tiene los 3 lados diferentes? Escaleno. Escaleno. Diego, ¿cuál me falta? El isósceles. ¿Cómo sé cuál es el isósceles? Porque tiene dos lados iguales. 2 lados iguales y el tercero, por lo tanto, es diferente. Ok, bien. Eso es por sus lados. Por sus ángulos, igual tenemos 3. Monse, ¿sí tienes oportunidad de prender tu micrófono? Pero para ver si, o sea, bueno, cómo va la dinámica, o si te pido tu participación por chat, o cómo, sí, cómo hago que participes, o cómo me relaciono contigo, porque digo, no te escucho, y a lo mejor por chat puede ser, pero igual no sé si tienes alguna duda, o si quieres comunicar algo, no lo tengo presente yo, entonces para establecer ahí una estrategia más que nada. Si me escuchas, escríbeme en el chat, ¿vale? Entonces tenemos 3 tipos por sus ángulos. ¿Cuáles eran? Leonardo, Los triángulos, rectángulos y oblicuos. rectángulos. Y los oblicuángulos a su vez se dividían en 2. Acutángulo y obtusángulo. Ok, acutángulo y obtusángulo. Gracias. David, eh, ¿cuál crees tú o cómo identificas que hay un triángulo rectángulo? Cuando su ángulo es de 90 grados. De 90 grados, exactamente. ¿Y cuándo es un acutángulo? Cuando tiene menos de 90. Menos de 90. ¿Quién? ¿Uno, dos o 3 ángulos? Eso sí, no sé. Decimos que es un triángulo acutángulo cuando los 3 miden menos de 90 grados. ¿Sale? Y obtusángulo cuando, ¿qué, Diego? ¿Cómo sabemos que es un triángulo obtusángulo? Diego. El obtusángulo Sí. es un ángulo obtuso. Pero solo uno, ¿no? Porque de hecho, si mi triángulo tuviera 2 triángulos obtusos, ya no lo podría cerrar. Tiene que ser solamente uno. Si tengo un ángulo obtuso, es decir, de más de 90 grados, ya lo considero un triángulo obtusángulo. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Eso es a grandes rasgos. Repaso de lo que vimos la sesión pasada. ¿Sale? Entonces, pues vamos a continuar. Y me gusta Zoom porque aquí Zoom sí tiene
su propia pizarra. Y no tengo que estar entrando en la otra que está, bueno, no me gusta, está más difícil. Sí, todos pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí, Vale. Y creo que también ya habíamos entrado a este tema en la sesión pasada. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Qué significa eso de base por altura sobre 2? Digo, está muy fácil, ¿no? Pero, ¿por qué sobre 2? ¿Sale? Ahí está, ese es el área de un triángulo. Y habíamos dicho que el perímetro, ¿cómo calculamos? Luego la suma de sus lados. Exactamente, la suma de sus lados. Y esto es bien importante porque tenemos que recordar que cuando nosotros queremos calcular un perímetro, el perímetro casi siempre se va a tratar de sumar, ¿sale? Y por el contrario, cuando queremos calcular un área, el área casi siempre se va a tratar, o bueno, va a conllevar una multiplicación. Por ejemplo, ¿recuerdan la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Leonardo, Lado por lado. lado por lado, exactamente. Entonces, área implica multiplicación, sobre todo de las dimensiones. En el caso del rectángulo, ¿cómo calculo el perímetro? Juan, ¿cómo calcularías el perímetro de un rectángulo? ¿Te acuerdas, Juan? ¿puede repetir? Es que no escucho. ¿Cómo calcularías el perímetro de un rectángulo? Calcular el perímetro de un rectángulo, ¿Mm? pues la suma de sus lados, que sería lado más lado más lado. Pero cuando hablamos específicamente de un rectángulo, ¿se llaman lados? Así como tal, lados. ¿O qué nombre reciben? No, ya sería base y altura. Base y altura, exactamente. Entonces tenemos que hablar de una base y altura. Ahora, si yo les cambio el nombre, por ejemplo, y les digo que esta es la altura y esta es la base, ¿hay alguna diferencia? ¿Tú qué dices, Diego? O sea, si se quiere eh, calcular el área, no, Y si quiero calcular el perímetro, tampoco. tampoco, ¿no? Ok. Entonces, una vez que tenemos identificado quién es nuestra base y quién es nuestra altura, independientemente de quién sea, o sea, nosotros podemos darle el nombre que nosotros queramos, basta con identificarla y entonces ya podemos decir área del rectángulo. De nuevo, ¿quién dice? Base por altura. Base por altura. Ya, gracias, base por altura, esto está fácil. Y perímetro. Ahora sí, Juan, ¿cuál sería el perímetro? Sería base más altura. Ah, así nada más. Supongo que sería, sí, ¿Sí? Fíjate que si tú me dices base más altura, yo me fijo que estás sumando este lado más este lado de aquí. Pero recuerda que el perímetro es todo, ¿sale? Entonces si tú nada más dices base más altura, nada más son estas dos líneas. Como que te falta algo, ¿no? sí, sumar otra base y otra altura. Y entonces para hacerlo más fácil, ¿cómo lo hago? Sería 2b más 2h. 2b más 2h. Voy a borrar eso, pero bueno. Efectivamente, 2b más 2h. Voy a anotar de nuevo.
perímetro será igual a 2b más 2h. ¿Alguna otra forma en la que lo podamos calcular, Leonardo? Es base más altura por 2. Exactamente, no podemos ahorrarnos el proceso si hacemos la base más la altura y al final únicamente lo multiplicamos por 2, también es válido. Y el área, ya habíamos dicho que es base por altura únicamente. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Seguros? Va que va. ¿Puedo borrar? Sí. No, esperen. Me espero. Porque esta pizarra no me deja cambiar de página, entonces la tengo que ir borrando. Y esta no la voy a poder convertir a PDF ahora que lo estoy pensando. Creo que la puede guardar de una forma. Es que yo tomo mis clases aquí en Zoom y Ajá. recuerdo que sí se podía como que Fíjate cambiarla que o guardarla. tiene mucho tiempo que no doy clases en Zoom. Entonces, sí, ya vi. Guardar, guardar como PDF, ya vi. Como imagen y como PDF. Pero, ok. Ya está. Ya la guardé. Y entonces, ¿ya puedo borrar? Leonardo, creo que Sí, tú. Ok. ¿Sí, Leonardo, todos ya? Sí. Ahí voy, De todas maneras, la sesión va a estar grabada, ¿no? Y me parece que se va a compartir con ustedes durante toda la semana. Por si quieren retomar algún elemento de lo que se haya dicho, pues va a estar disponible para ustedes. Ok, sale. Entonces, ahora tendríamos que especificar o hablar sobre una diferencia importante, ¿sale? Circunferencia y círculo. ¿Son lo mismo? ¿Tú qué dices, Juan? No, No, ¿por qué? porque circunferencia vendría siendo así como el perímetro del círculo y el pues, círculo ha de ser el área. Exactamente, ¿no? O sea, tenemos una figura más o menos así y una figura así. Entonces, ¿me repites cuál es cuál? Circunferencia es la que está nada más la línea marcada y círculo es el que está rellenado. Exactamente, circunferencia. Y entonces si me dicen, oye, ¿cuánto mide la circunferencia del círculo? ¿Qué tendría que calcular? ¿O qué me están preguntando? el perímetro. El Perímetro. perímetro, exactamente. Entonces, una forma de tener como claro este concepto es que si nos dicen circunferencia, entonces nos están hablando de el perímetro. Muy bien. Aunque el círculo no necesariamente nos están hablando del área, solamente que en circunferencia y perímetro, pues sí podemos hacer una igualdad. Hay unas fórmulas para calcular tanto el área como el perímetro de un círculo o el perímetro de una circunferencia como tal. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Para sacar la área del círculo creo que es pi por radio al cuadrado. Ok, entonces ya habíamos dicho, eso lo comentamos también en la clase pasada, ¿no? El área lo podemos calcular con pi por radio al cuadrado. ¿Qué valor damos a pi? 3.14. 3.14 habitualmente, ¿no? Si lo queremos hacer más exacto es 3.1416. Y para calcular la circunferencia o el perímetro, ¿cómo lo calculo? 2 veces No sé el si era pi por diámetro. Pi por diámetro o Leonardo nos decía 2 veces pi por radio. pi por radio, exactamente. 2 veces pi por radio, también es una forma de calcularlo. O la otra, la voy a poner aquí arriba, el perímetro lo podemos calcular con pi por diámetro. Yo normalmente
recomiendo aprendernos la de pi por diámetro, ¿sale? Porque para mí es como hacer una diferencia, ¿no? Es decir, yo sé que para el perímetro voy a usar el diámetro y para el área voy a usar un radio, porque si tengo esta fórmula, a mí en lo particular me generaba confusión en el momento de aprendérnosla. Digo, yo pensaría que a lo mejor en este momento ya no hay tanta confusión con las fórmulas, pero por si la llegara a ver, yo recomendaría, acuérdense que perímetro va con diámetro, pi por diámetro únicamente, y área va con radio, pi por radio al cuadrado. De esa manera es un poco más fácil distinguirlas, porque son fórmulas muy sencillas, pero como ambas tienen a pi, entonces muchas veces pasa así como de, ay, ¿cuál era? ¿Cuál era cuál? Entonces hay que diferenciarlas. Esa es la recomendación que yo les puedo hacer. ¿Dudas hasta aquí? No. Va, que va. Pues, ahí está. Otra. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Se puede? ¿Se puede? Pero de todas maneras ya me di cuenta que sí le puedo ir tomando como tipo capturas. Bueno, ahí me da la opción de guardarlo, entonces ahí está. Sale. Voy a avanzar. Sí, Sí. Y entonces tendríamos que entrar, ya hablamos sobre rectángulo, triángulo, cuadrado, círculo, circunferencia. Tendríamos que hablar sobre los polígonos regulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? los que tienen sus lados iguales. Todos sus lados iguales, es una característica muy bien. ¿Me podrías dar un ejemplo? Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? No, un rectángulo. No, un cuadrado. Ok, un cuadrado. Un cuadrado podría ser considerado un polígono regular. Un triángulo equilátero también, pero cuando hablamos de polígono, no nos referimos específicamente al triángulo y al cuadrado, sino a quién, Diego. No, no me acuerdo. ¿No? Leonardo, un ejemplo de un polígono regular. Pentágono. El pentágono. El pentágono es uno. Ya con eso ya se acordaron, ¿no? Diego, otro. El hexágono. El hexágono. Muy bien. ¿Ya te acordaste, Juan? Ya, ¿Cuál seguiría? hectágono. El heptágono, muy bien. Heptágono. Y así nos podemos ir, ¿no? El octágono, nonágono. ¿Noneágono o nonágono? ¿Cómo se llama? ¿Noneágono o nonágono? El de 9 lados. ¿Cuál es el nombre del de 9 lados? Eneágono, ¿no? Eneágono, no, sí. Yo sé que es noneágono, ¿sale? Pero a ver, bien, para salir de dudas, vamos a irnos a ver qué dice Google. Polígono de 9 lados. Ah, eneágono, tienes razón. Yo lo conocía como noneágono, pero eneágono es un nombre correcto. Muy bien. Pero ya me entendieron a qué me refiero con todas estas figuras, ¿no? Ya las ubican, saben cuáles son.
Y estas figuras, obviamente, al ser figuras planas, también tienen ciertas características que comparten con las otras figuras planas, que son el área y el perímetro. Digo, y en el caso del perímetro, pues no hay tanto detalle, ¿no? Porque el perímetro, ¿de qué va a depender? ¿De qué depende el perímetro de cualquiera de estas figuras, Juan? Del número de lados. Del número de lados, exactamente. ¿Y de qué más? De pues cuánto mide cada, bueno, un lado. Exactamente, de cuánto mide cada lado, ¿no? Medida de cada lado. Porque estamos diciendo que son lados iguales todo. Por lo tanto, podríamos decir que el perímetro es igual a ¿quién? ¿Cuál sería la fórmula? Lado por la cantidad de sus, ahora sí que lados. Exactamente. De hecho, normalmente se escribe como N por L. Y voy a quitar esa X para empezar a utilizar ya la notación matemática. Voy a empezar a escribir con paréntesis y ustedes saben que hace referencia a una multiplicación. ¿Sale? Es N por L. Donde N, pues efectivamente es el número de lados. Obviamente va a depender de qué tipo de polígono sea. Y L es la medida de cada lado. ¿Sale? De tal manera que, a ver, aquí voy a compartir, vámonos ahora a GeoGebra. Todos vemos GeoGebra, ¿no? Le voy a decir a GeoGebra, dibújame un polígono regular de 6 lados. Va a ser interesante. Ahí está mi polígono. Resulta que mi polígono por lado mide 4 unidades. ¿Sí lo ven todos? Sí, Ahí está. Y entonces, si yo quiero calcular el perímetro Sí, de esta figura, ¿qué tendría que hacer? Perímetro igual a 4 por 6. 4 por 6, efectivamente. ¿Por qué 4? Porque es la medida de cada lado, y 6 porque es el número de lados, ¿no? Según la fórmula que nosotros habíamos anotado, tendríamos que multiplicar 6 por 4, ¿no? Porque sería primero el número de lados y después cuánto mide cada lado. Pero pues recuerden que en una multiplicación decimos que es conmutativa. La multiplicación es conmutativa. ¿Qué significa, Juan, que la multiplicación sea conmutativa? no sabría decirle. Que puedes cambiar de lugar y que no va a afectar el resultado. Es decir, queda lo mismo multiplicar 4 por 6 que 6 por 4. Lo mismo, ¿sale? Y por lo tanto, en este caso, nuestro perímetro es de 24. ¿24 qué? Metros. Metros, centímetros, yardas, kilómetros. ¿24 qué? ¿Cuándo dice que son metros? Diego, no te escuché, Diego, perdón. ¿Ya me escucha? Ya, Unidades. unidades. ¿Por qué unidades? Porque, o sea, según yo se ponía unidades cuando no te especificaba ninguna medida. Exactamente. En ese tipo de detalles debemos de tener mucho cuidado. Yo aquí les dije que la medida son 4, pero no les dije si son metros, si son centímetros, milímetros, no les dije ninguna unidad específica. De hecho, lo que les dije es que medía 4 unidades, ¿no? 4 unidades. Por lo tanto, la respuesta, o en este caso el perímetro, serían también 24 unidades. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, Ah. No. ¿Sí vieron las anotaciones que hice ahí, verdad? ¿Sí se ven? Lo del perímetro.
Ok, va que va. O sea, es que no sabía, no estaba seguro si se veía. Y entonces, ¿cómo calcularíamos el área de esta figura? Digo, ya hablamos sobre el perímetro. El perímetro ya dijimos que es el contorno. Pero, ¿y el área? Y para eso voy a dibujar un polígono diferente. O no voy a hacer uno, voy a hacer el mismo. Pero voy a tenerlo desde un punto de vista diferente para que, a ver si es más fácil que lo analicen. ¿Qué acabo de dibujar? ¿Qué dibujé? Una circunferencia. Una circunferencia, exactamente. Y ahora voy a dibujar. A ver si lo dibuja. No. Punto. Bueno. ¿Cómo se calcula el área entonces de un polígono? Es el perímetro por apotema sobre 2. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Qué es eso del perímetro por apotema sobre 2? El apotema, según yo, era de el vértice al centro, ¿no? ¿Qué es el vértice? Y mira, para hacerlo un poco más fácil, me estoy dibujando en GeoGebra unos puntitos. Sector circular. No, no me va a ayudar esto. Voy a tenerlo que borrar. Me voy a quedar con el que teníamos, que era de 4 unidades. Ahí está. Polígono regular, de nuevo. 4 unidades. Ahí está, 6 lados. Ahí está de nuevo nuestro hexágono. Sí es un hexágono, ¿no? Perdón, ¿ya lo pueden ver? Sí. Lo quité, ¿verdad? Ah, no, No, sí, sí se ve. ya se ve. Sí, perdón. Ok. Diego nos dice que para calcular el área de esta figura tendremos que multiplicar el perímetro por la apotema y el resultado dividirlo entre 2. ¿Por qué? ¿Qué es la apotema? La apotema nos dice, Diego, ¿qué es qué? De un vértice al centro. De un vértice al centro. Observen que voy a trazar estas diagonales para encontrar el centro de mi hexágono. ¿Sale? Entonces, aquí está esta línea, ahí está. Entonces, tú me dices que es del vértice al centro. Así. ¿Sí? Sí. Ok, ¿tú qué dices, Leonardo? ¿Esa es la apotema? No sé. ¿No? Juan, ¿esa línea es la apotema? Sí, ¿Sí? ¿Seguro? Creo que era de un lado. Ok. Fíjense. La apotema, y para eso me voy a regresar. mm, no, la apotema es no es a un vértice, es a uy, ¿A dónde? del punto hacia abajo sería a la mitad, en medio de dos vértices, que sería en... Exactamente. La apotema, bueno, no siempre es hacia abajo, ¿no? Porque puede ser hacia Mm, cualquier lado. Pero es una línea recta o un segmento de recta que va del centro del polígono
al punto medio de cualquiera de sus lados. O sea, la que normalmente utilizamos es la que va hacia abajo, ¿no? O sea, por comodidad, por así decirlo. Pero en realidad podríamos utilizar cualquier apotema, porque un pentágono, por ejemplo, va a tener 5 apotemas. Un hexágono, pues 6 apotemas. Un octágono, 8 apotemas. ¿De qué depende? Del número de lados, porque siempre es del centro del polígono a la mitad de cualquiera de sus lados. ¿Dudas hasta ahí? No. Y entonces, por ejemplo, si me regreso aquí a GeoGebra, podemos ya entonces ver que un apotema tendríamos que primero calcular el punto medio de uno de los lados, ¿no? Entonces le digo a GeoGebra, dame el punto medio. Sale, ahí está el punto medio. Y después lo único que hago es tener un segmento del centro para acá. Y observen que ahora sí, ese es el apotema. Y ventajosamente para nosotros, GeoGebra en automático nos dice cuánto mide esa apotema. Observen que me dice que es el segmento P, que mide 3.46. Ya de antemano teníamos el perímetro de este hexágono. ¿Cuánto era? ¿Cuánto nos salió el perímetro de este hexágono? Era de 4 por lado. ¿Cuánto? Era 24 unidades, ¿no? Sí, Ahí está. Y ya Diego nos había dicho que para calcular el área tenemos que multiplicar el perímetro. ¿Por quién? Por la medida del apotema, exactamente, y lo que salga dividirlo entre 2. Entonces, si yo quiero el área de este polígono, de este hexágono, tengo que multiplicar cuánto por cuánto. 24 por 3.46 entre 2. Exactamente, hágalo y me dicen cuánto le sale. ¿Listo? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto es el área?
41.52. ¿Qué? ¿Cuáles serían las unidades? 41.52, ¿qué? Metros cuadrados. ¿Por qué metros? Porque estamos hablando del área. Pues sí, pero podrían Bueno, ser centímetros, ¿no? unidades cuadradas. Exactamente, recuerda, unidades cuadradas. Bien. Aquí este tipo de detalles son muy importantes porque, ¿qué puede pasar? ¿Sale? Imagínense que ya están en el examen de la UAP y les ponen un ejercicio de área, un ejercicio muy sencillito, calcular el área de un triángulo o de un cuadrado, ¿sale? O incluso de un pentágono y les dan todos los datos. Pero resulta que en las opciones de respuesta les dicen, inciso A, por decir algo, 4 metros. Inciso B, 6 metros. Inciso C, 4 metros cuadrados. Inciso D, 6 metros cuadrados. ¿Sale? Y a lo mejor ustedes hacen las operaciones y al hacer las operaciones se dan cuenta que el resultado es 4. ¿Sale? Ya les dio 4. Y ustedes empiezan a ver las opciones de respuesta. Y aquí al ver un 4, como es la opción que está hasta arriba, a la UAP le encanta hacer trampa, ¿eh? O sea, confundirlos. Y al ver la opción que está hasta arriba, que es el 4 y que coincide con lo que ustedes calcularon, muchas veces ven eso y ya no buscan más. Seleccionan esa respuesta y se van con lo que sigue. Y dan por hecho que su respuesta es correcta. Y no es correcta por las unidades. De tal manera que ustedes deben de tener siempre presente que lo que les están preguntando, ya sea perímetro o área, es precisamente eso. ¿Sale? Es decir, ¿qué me están preguntando? Área. Si desde un principio en el ejercicio veo que me están preguntando área, recuerden que yo les he mencionado, el ejercicio de la UAP se va resolviendo leyendo el ejercicio y antes de empezar a hacer cálculos, vean los incisos de las respuestas, porque ahí mismo ustedes pueden descartar opciones que les pueden acercar a la respuesta correcta. Entonces, si me están diciendo área, pues yo sé en automático que A y B no van a poder ser, porque son unidades lineales, se llaman, ¿no? Si me están hablando de área, pues tiene que ser forzosamente con unidades cuadradas, ya sean metros, centímetros, unidades, si es que no los especifican, yardas, pies, pulgadas, cualquier unidad de medida, pero unidades al cuadrado, es decir, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, ojo con ese pequeño detalle. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Seguros? Perfecto. Sí. Sale. Muy bien. Entonces, les voy a proponer un pequeño ejercicio. Entonces, ¿puedo borrar esto que escribimos? Sale. Archivo. Luego, voy a utilizar la cuadrícula de GeoGebra para trazar y para hacerlo un poco más sencillo, pero no se dejen llevar por esa cuadrícula, ¿sale? De hecho, después la voy a quitar, pero lo que quiero es que me salga bien, ¿sale? Entonces, dos, tres, listo. Fíjense la figura que voy a trazar. Es un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Estos puntos de aquí son puntos medios y voy a trazar unos segmentos hacia acá y hacia acá. Y de hecho, para hacerlo más sencillo, más visible, ¿sí ven el área roja? Sí. Sí. Ok. Entonces, ay,
¿cuál es el punto del ejercicio? Los datos son los siguientes. El área del cuadrado, el cuadrado completo del cuadrado ABCD, se lo voy a mostrar así, ABCD, es de 16 unidades cuadradas. No me deja poner aquí el exponente, pero ustedes entienden que son 16 unidades cuadradas. ¿Sale? Los puntos E y F son puntos medios de los segmentos, o sea, de los lados, ¿no? Lados del cuadrado. ¿Qué significa que son puntos medios que están a la mitad? ¿Vale? Con esa información, lo que queremos es calcular el área del triángulo rojo. Me dicen qué necesitan, qué harían, cómo lo resolvemos. Van a tener 3 minutos. Julio César, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí está Julio César, sí me escuchó. Ya, aquí está Julio César. Sí, profe, discúlpeme, lo que pasa es que no tenía internet y no me había llegado los mensajes. Apenas me llegó el internet. No te preocupes. Lo bueno es que ya estás por aquí. Sí, está bien, gracias. ¿Listo? Juan, ¿ideas? ¿Ya lo tienes? ¿Cómo vas? No, profe. Lo que no sé es cómo sacar la altura de ese triángulo. ¿Por qué ya sacaste la base?
Ajá. ¿Cómo lo sacaste? Por el teorema de Pitágoras. Ah, ok, teorema de Pitágoras. Es un tema que no hemos tocado, pero vaya, se puede, ¿no? Si ya lo dominas, adelante. Ok, a ver, Leonardo, ¿tú qué dices? Ya solo estoy sustituyendo. Ok, en donde, bueno, más o menos, ¿cuál fue tu proceso? Igual con teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ok, les gusta complicarse la vida, eh. Entonces, Diego, nada más te falta la altura, entonces, para calcularlo. Sí. ¿Y no podrías calcularlo de ninguna manera? O sea, es que si trazas una línea del punto A al punto D, pues ahí no. A ver, una línea del punto A al punto D, ajá, ¿ahí qué? Pero, o sea, sí tienes que quitar el cacho. Nada más tendría que ser hasta acá, Sí. ¿no? Entonces quiere decir que si de pura casualidad tuvieras la medida de este lado, nada más se lo restarías, ¿no? Sí, Y podrías calcular entonces esta medida. es 4, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, creo que no. Ya lo vi bien. Es que pensé que era un equilátero. Pero de nuevo, a ver, pausa hasta aquí. Ah, bueno. No, no es equilátero, efectivamente. Ok. A ver, Leonardo, ¿tú ya lo tienes? No, ya me quedé. Ya me perdí, ok. Si les dijera que este ejercicio se puede responder únicamente con lo que hemos visto hasta el momento, ¿me creerían? Porque por ahí escuché un teorema de Pitágoras y cosas así. Y digo, sí se puede con teorema de Pitágoras, pero con lo que hemos visto hasta ahorita, se puede. Pero es lo que hemos visto hasta ahorita llevado a un nivel un poco más allá, con el mismo razonamiento. ¿Me creen que se puede? Sí, ¿Cuántos triángulos ven en la figura? son 4. Cuatro. ¿Todos de acuerdo que son cuatro triángulos? Sí, Sí, Leonardo. Sí, ¿Me podrían decir cuánto mide el área del triángulo azul? Ah, ya entendí cómo se hace. Juan, ¿cuánto es el área de ese triángulo? Del azul. 16. No, quedamos que 16 es de todo el cuadrado. Y ahorita nada más quiero el de este triángulo. 8, ¿Por qué 8, Juan? porque dice el área del cuadrado ABCD es de 16 unidades cuadradas. Ujú. Y para sacar el área de un cuadrado es ahora sí que lado por lado. Exactamente. Entonces tendríamos que ahora sí que buscar que sería, cada lado vendría valiendo 4, porque 4 por Exacto. 4 es 16.
Y luego nos está diciendo que los puntos E y F son puntos medios. Entonces la mitad de 4 sería 2. Y ahí Ok. sería 2 por 4 son 8. 4, Pero, ajá, 4 por 2, 8. pero es un triángulo. Es 4, Ah, ya vi. Sí, porque recuerda que sí, para calcular el área de un triángulo es base por altura, pero por el sobre sobre dos. 2. Exactamente. Entonces, en realidad, esta área mide, 4. ¿cuánto mide esta área? 4, 4. ¿no? Claro. Bien. ¿Cuánto mide ahora esta? Ay, no. Todo iba bien. Ahí está. Y ahora lo quiero ver. Morado. ¿Cuánto mide ahora el área del triángulo morado? 4. ¿Todos estamos de acuerdo que mide 4? Sí, Leonardo. Sí, Ok. ¿Cuánto mide ahora el área del triángulo verde? 2. ¿Estamos de acuerdo todos que es 2? sí, ¿Cuánto mide entonces el área del triángulo rojo? 6. 6. ¿6 qué? Unidades cuadradas. Unidades cuadradas, exactamente. 6 unidades cuadradas. Y de nuevo, se puede hacer con lo que hemos visto hasta este momento. ¿Sale? ¿A qué voy con este ejercicio? ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Muchas veces, ejercicios que aparentemente son complicados se pueden resolver con conocimientos básicos, pero depende de ustedes también que sepan identificar dónde pueden ver ese tipo de conceptos, ¿no? Normalmente, y no es que esté mal, pero es que a la edad de ustedes, como ya conocen otro tipo de herramientas matemáticas, buscan irse como que lo más fácil, rápido, pero que al mismo tiempo es complicado, ¿no? Que fue lo que les pasó, creo que a Leonardo y a Diego, que luego pensaron en teorema de Pitágoras y se toparon con que los cálculos eran demasiado complejos, ¿no? Que ojo, sí se puede, ¿eh? Y da el mismo resultado, pero son operaciones ya un poco más complicadas. Pero podemos encontrar una alternativa y entonces tienen que abrir como el panorama. Yo normalmente lo que les digo a los estudiantes es ver el ejercicio como de más lejos. No sé si que tiene el problema y a lo mejor si tú te imaginaras que lo estás viendo desde más lejos, desde una distancia lejana, ¿qué verías? O sea, a lo mejor ya no ves como tal el cuadrado, a lo mejor ya puedes ver los triángulos eh, por separado que están formando un cuadrado, ¿sale? Entonces, tienen que tener como esta visión del, pues, del concepto o del problema que les... ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Nadie? No. ¿Seguros? Ok. Entonces voy con el que sigue. Ah, bueno, le voy a tomar una captura a esto. Sale, ahí está. Me voy con un ejercicio más, pero para eso me voy a ir a la pizarra. ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. sí, Perfecto, gracias. Entonces, la siguiente pizarra, bueno, la siguiente sería calcula el área de un triángulo de un triángulo equilátero, perdón. Inscrito en una circunferencia de radio 4 centímetros. Esos son todos los datos. Pueden hacerlo, tienen 4 minutos.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? Con lo mismo de la altura. Con lo mismo de la altura. Leonardo, Creo que ya casi lo. ya casi, ok. Juan, No, profe. no, ok. ¿Quién más está por aquí? Julio, Mm, mm, No, todavía no, profe. Estoy intentándolo, pero ya me hice bolas. ok, no te preocupes. Monse, ¿andas por ahí? Más o menos, profe. Ok. ¿Dudas hasta aquí, Monse? No, profe. Ahora. Aquí les tengo la figura. Digo, no se guíen en los datos que están a un lado porque puede que sean incorrectos. Pero esta es la figura, ¿no? Cuando nosotros decimos que algo está inscrito, decimos que está dentro. Entonces tenemos un triángulo equilátero dentro de una circunferencia y esa circunferencia, su radio mide 4 centímetros. Y lo que queremos calcular es el área de este triángulo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué datos necesitamos o qué hacemos? Les voy a decir, les voy a simplificar la pregunta. Con lo que hemos visto hasta este momento, ¿se puede o no se puede? Con lo que hemos visto hasta ahorita. Sí, Leonardo, ¿con quién fue? ¿Quién me dijo que sí? yo, ¿Yo quién? Juan David. Ah, Juan David, gracias, Juan David. ¿Por qué dices que sí? Platícame. Porque dice que es un triángulo equilátero y por lo tanto pues todos sus lados son iguales. Entonces ahí sí yo, bueno, haría una unión del punto C al F y del B al F, lo cual ya haría más círculos, triángulos. F y del B al F. Ajá, y luego, Eso voy. ok. ¿Qué tipos de triángulos estamos formando aquí? ¿Sí ven que son 3 triángulos? Sí, Están aquí, ¿no? Voy a cambiar de color. Digo no, lo voy a poner en rojo. Tenemos
tenemos tres así, ¿no? ¿Qué tipo de triángulos son? Tus ángulos, ¿no? Obtusángulo de acuerdo a sus ángulos, bien. ¿Y de acuerdo a sus lados? Isósceles. Son isósceles. Si se nota que son isósceles, tenemos que este lado y este lado son iguales, ¿no? Y este tercero es diferente. Por lo tanto, son ángulos isósceles. Bien, hasta ahí vamos bien. Luego, ¿qué hago? Con lo que hemos visto hasta el momento, hasta ahorita, no lo podríamos responder. O sea, no podríamos calcular base por altura, porque entonces ya no tenemos aquí el dato que nos hace falta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿podemos conocer cuánto mide la base de este triángulo? Sabemos que de aquí cuánto vale esta distancia. 4. 4. 4 porque es el radio de la circunferencia, ¿no? Que es el dato que nos dieron. Pero podemos saber cuánto mide este lado. No. No, para conocer este lado tendríamos que utilizar una herramienta mucho más, no compleja, pero sí una herramienta diferente, que sería la ley de cosenos, ¿sale? Entonces, no podríamos saber cuánto mide. Ahora, podemos saber cuánto mide la altura. Sabemos que de aquí mide 4, pero nos falta este pedacito, ¿no? Sí. Y ya con eso, ya no podemos. Tendríamos que utilizar funciones trigonométricas. Entonces, ojo, hay ejercicios que parecen sencillos, pero que sí son un poco más elevados, ¿sale? Dudas hasta aquí. A este ahorita lo voy a dejar en pausa para no romperles más la cabeza, porque sí, está puesto específicamente con ese objetivo, de que vean qué elementos necesitan, qué datos tienen y qué datos en todo caso les haría falta. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, lo voy a pasar, ¿sale? Vamos a hacer uno diferente. Ahora sí. Voy a tener la siguiente figura. Siete, siete. Tenemos esta figura que mide 7 de altura, 7 de base, y lo que queremos calcular es el área que tiene. ¿Cómo lo haríamos? Tienen 2 minutos. ¿Sí se entiende el ejercicio, Juan? Sacar el área. El área. Julián, ¿sí se entiende el ejercicio?
Monse, ¿se entiende bien? Leonardo, ¿todo bien? Sí, ¿Se puede o no se puede? creo que sí. Va que va. Diego, Sí, sale. ¿Quién ya lo tiene? Yo, Ok, ¿me compartes tu respuesta? 38.48. 48.48. Y pues tendrían que ser unidades cuadradas, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo, Leonardo, ¿cuánto hay de ti? 10.99. No, soy Juan David. Ah, perdón, Juan David, perdón. Sí, sí, cambia bastante. Sale 10.99. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿O que coincida con alguna de estas dos que ya nos dieron? Monse, ¿tienes un resultado? es yo no, a mí me salió el primero, el de 38.48. Ok, tenemos el mismo por dos entonces. Juan David, ¿cómo te salió a ti el 10.99? ¿Qué hiciste para calcularlo? Bueno, en este caso hice lo de sacar la circunferencia de todo un círculo completo que sería pi por radio al cuadrado. En este caso Ajá, nos están dando el radio que es 7, entonces ajá, sería 3.14 por 14. ok. Y ya después el resultado, como te sale el área completa de todo el círculo, lo divides entre 4 porque nada más es una cuarta parte del círculo. Ok, interesante propuesta, ¿eh? A ver, entonces, lo voy a tener aquí y, espérenme un tantito, voy a compartir completa la pantalla para que lo vean. O sea, ahí ven toda mi pantalla, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, Sale. Entonces, Juan David nos dice que sería 3.14 por 14, ¿no? Y el resultado lo dividimos entre 4 porque es una cuarta parte de la circunferencia y nos da 10.99. Diego, ¿por qué te salió a ti diferente? pues, o A ver, sea, antes. El razonamiento, nada más el puro razonamiento de Juan David, ¿es correcto? sí, sí está bien. El razonamiento sí. El razonamiento sí está bien. Gracias, hasta ahí. Leonardo, ¿qué fue lo que estuvo mal entonces? ¿O ustedes fueron los que se equivocaron? fue que lo multiplico por 2. Exactamente, cuidado, Juan David, porque dijimos que para calcular el área es pi ¿por qué, Juan David? Por radio al cuadrado, Exactamente, ¿qué significa radio al cuadrado? 7 por 7. Exacto, 7 por 7 y tú lo que hiciste fue 7 por 2, ¿sale? De tal manera que tendríamos que multiplicar pi por ¿cuánto? Por 49. Exacto, por 4.
49, ¿no? Y ahora sí, esto, dividirlo entre 4. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nuestra respuesta, el área que estamos buscando en este caso sería de 38.46, que corresponde únicamente al área de 1/4 parte de la circunferencia. Digo, creo que aquí no hay mayor problema, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, Leonardo, Monse, Juan David, Julián, No. ¿dudas, preguntas? No, ninguno, profe. Perfecto. Va que va. Vamos con un ejercicio más. Permítanme. Chum, chum, chum. Voy a hacer así. Ya la regué. Ven, ven, ven. Aquí. Los datos son los siguientes. La altura completa de esta figura es de 7 unidades. La base mide 8. Y este segmento pues mide 3 únicamente. Es decir, este de aquí. Queremos el área de esta figura. ¿Ya lo tienen? Juan David, ¿qué dices? ya. ¿Está? ¿Cuándo te dio? Ya. A ver, váyame diciendo sus respuestas. Medio 40. 40. Ese es de Diego, ¿no? Juan David. Bueno, 40 unidades cuadradas. Ok. Bien. Juan David. 38 unidades cuadradas. Leonardo.
Todavía no lo acabo. Ok. Monse. Julián. Perdón, Julio César. Te estoy diciendo Julián desde hace rato. Julio César. Me llegó igual a como Diego, 40. Unidades No, sí, cuadradas. son 40, son 40, son 40. Ah, ok, ya también rectificó. Y Leonardo, nada más nos falta el tuyo. Y el de Monse, pero Monse no sé si ya lo tiene o no. ¿Lo tienes, Leonardo? ¿Están de acuerdo conmigo que lo podemos dividir en secciones? Tenemos un Sí. rectángulo y tenemos un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Juan David, ¿me apoyas con el área del rectángulo? ¿Cuánto da? 24 24. 24, ¿estamos todos de acuerdo? unidades cuadradas. Unidades cuadradas, perfecto, muy bien. Sí, no, porque quedamos que para el rectángulo es base por altura, entonces únicamente es 8 por 3. Y listo, no hay más, ¿o sí? Ya, con eso, 24. Y del triángulo de arriba, Leonardo, ¿cómo lo calculamos? Sería 4 por 4. 4 por 4, 4 por 4. ¿Por qué 4 por 4? No, por 5. ¿Por qué por 5? Porque si la base es 8, la mitad serían 4. Y si la altura son 7, Pero la altura son 7 de todo. O ajá, sea, desde aquí, desde entonces este sería punto. 4 por 4. O sea, aquí es 4 por... Pues sí, sería por 4, ¿no? Porque al final de cuentas es por 8, pero vamos a dividir entre 2, ¿no? O sea, como tal, si seguimos la fórmula que nos dice que es base por altura sobre 2, o sea, sería 8 por 4, y 8 por 4, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, digo? 56, ¿no? ¿Cuánto? 8 por 4, 32. 32. Pero eso lo dividimos entre 2 y nos da 16, ¿no? Entonces, 24 más 16 son 40 unidades cuadradas, como bien habían dicho ustedes. Muy bien. Normalmente calcular áreas y perímetros es algo, pues hasta cierto, pero en el examen de la UAP no siempre viene tan sencillo, vienen con figuras compuestas, ¿no? Por así decirlo, que son lo que les puse hace rato, por ejemplo, la circunferencia, que está nada más a la mitad o una cuarta parte, o vienen figuras formadas por más de una figura, pero que al final de cuentas depende de ustedes que las puedan separar en figuras más simples y utilizar los conocimientos básicos, ¿no? Base por altura sobre 2, pi por radio al cuadrado,
que son las, pues las fórmulas más sencillas que tenemos, pero a final de cuentas las podemos llevar a algo mucho más allá. ¿Dudas hasta acá? No. Nadie. ¿Seguros? Lo voy a tomar como un no. Entonces, pues chicos, muchísimas gracias por el día de hoy. Sería todo. Gracias porque es viernes, hace calor y seguramente han de tener hambre. Así que gracias por el tiempo también, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Si tienen alguna duda de algún ejercicio en particular, recuerden que estamos en la disposición de que lo podemos comentar también durante la sesión de clase. Y si no, también mándenme un mensaje. Digo, a veces tardo un poquito en responder porque pues tengo otras clases, pero siempre les respondo. Entonces, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. ¿Sale? Ah, y les mando un mensaje ahorita en el grupo. Tengo un aviso que darles. ¿Sale? Cuídense. Bye. Adiós. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego, Joaquín.